lenguaje actual. Lenguaje actual, de preferencia, está tan actual el lenguaje que incluso han desaparecido algunos pasajes, ¿no? Entonces, esa yo personalmente les comento o les aconsejo que no la tomen, no. Bueno, si es la única que tienen para leer, pues léanla, ¿no? Pero pues ya con los dispositivos y con la tecnología, pues ya tenemos el acceso, ¿no? Cualquier persona que tenga un teléfono y memoria disponible, pues puede descargar cualquier versión. Yo me acuerdo la primera que yo tuve, que pude descargar en un iPod que tenía, venía de la traducción de inglés. O sea, era de la Reina Valera, traducción de inglés a español. Entonces venía muy diferente, porque hablaba, en lugar de señor decía Lord, ¿no? O sea, varias palabras te las manejaba con el anglicismo, pero en español, ¿no? Esa fue la primera que yo pude descargar en mi iPod. Y ya después, bueno, ya después surgieron de repente, boom, ya había un montón. Bueno, entonces fíjense, vamos a hablar pusimos porque les pedí que pusieran esas tres divisiones, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar de lo que enriquece y de lo que empobrece en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente, ahora vamos a mencionar todo lo que enriquece en espíritu, en alma y en cuerpo. Yo creo que les va a sobrar espacio para que en ese mismo bloque pongan lo que empobrece, ¿sí? O sea, cada bloque lo vamos a dividir en dos, pero primero vamos a poner todo lo que enriquece. Todo lo que enriquece en el espíritu. A ver, todo lo que enriquece en el espíritu. Ya sea que si yo me enriquezco, fíjense, si yo me enriquezco en el espíritu, ¿de qué soy capaz? De enriquecer a otros. ¿Cierto o falso? Si yo estoy pobre espiritualmente, ¿puedo enriquecer a alguien? No, o sea, entonces por eso de una se da otra, ¿no? La palabra nos habla de instrumentos o instrumentos de honra, ¿no? Dice, y me seréis, nos habla de las formas en las que nos va a ocupar el Señor: corona, martillo, bendición, saetas. O sea, Dios nos ve en el modelo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el modelo que Dios tiene para nosotros según Génesis? A su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, con las capacidades de perfección que Dios nos tiene, Dios nos ve así, como martillo. O sea, hablo entre varias, martillo, corona, espada, saeta, bendición, instrumento de honra. En Isaías, en Jeremías, ¿no? Dice, para derribar, para arrancar, para destruir, para plantar, para edificar. Nos ve como edificadores, nos ve como destructores, nos ve como profetas. Ese es el diseño que Dios tiene para nosotros. Pero si no se cumple ese diseño, o sea, todo ese diseño enriquece. Todo lo que es el diseño de Dios enriquece. Lo que está fuera del diseño de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar así como diciendo, como ni para allá ni para acá? No, empobrece. En el reino de los cielos, en el reino espiritual, todo es el reino espiritual. ¿Cierto o falso? Primero tenemos que entender eso. ¿Todo es el reino espiritual, sí o no? ¿El trabajo es reino espiritual? Sí. Sí. ¿La comida es reino espiritual? O sea, ¿viene ¿de dónde viene el alimento que comemos? Del Señor. Bien nos dice que no nos afanemos por él, porque en los evangelios dice, si las aves que no cosechan ni nada comen, pues ¿cómo ustedes no van a comer? Entonces no, o sea, no es que no provenga, no es que no sea importante, pero Dios ya lo da como por hecho, ¿no? Entonces, pero no hay que afanarnos por ello. Pero todo proviene del cielo. La vida proviene del cielo, la muerte proviene del cielo. Hasta hay un dicho humano que dice, ve matrimonio y qué, Mortaja. Del cielo baja, ¿no? O sea, todo viene del cielo. Entonces, desde ahí tenemos que entender que en el reino espiritual o es de Dios o es del diablo. O es del diablo. O es del diablo. Así de sencillo. O es de Dios o es del diablo. Un trabajo, la forma en la que alguien tiene de trabajar, puede ser de Dios o puede ser del diablo. Sí. Sí. O sea, sí, así, sí, simplemente cuando no conocíamos del Señor, ¿cómo nos movíamos? ¿Conforme a qué? Conforme a nuestra conciencia, conforme a nuestra voluntad, ¿no? Conforme a nuestra educación,
conforme a nuestros estudios, conforme a la ética, conforme a la moral. O sea, conforme a todo eso, que puede ser vasto en algunas personas y pobre en otras, pues cada quien se va moviendo. Porque no necesariamente alguien tiene que ser cristiano para hacer el bien. Porque si en su casa le dieron buena moral, en su casa le dieron buenos principios, en su casa le dieron amor, ¿esa persona cómo va a actuar? ¿Tiene que ser cristiano para ser honrado? No. ¿Tiene que ser cristiano para trabajar bien? No. No, va a actuar por su conciencia, va a actuar por su moral. Si estudió, pues va a actuar y tiene los conceptos de la ética, va a actuar por su ética. Pero si no tiene a Cristo, ni tiene nada de esa educación, pues va a actuar por el mundo, ¿no? Así como dicen, ¿no? También por sus principios. Por sus principios que les enseñaron en su casa. Sin embargo, fíjense, en Proverbios nos habla la palabra. Fíjense, miren, vamos al Proverbios 1. Dice así. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, o sea, enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Estos son los principios de Dios, son los principios universales. Prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Quiénes son los simples? No me acuerdo si alguna vez ya lo hablamos. Simples, Hebreo 66:12, Petit. Dice tonto, es decir, seducible, engaño, ignorante, sencillo, simple, simpleza. Entonces aquí la palabra dice para darle sagacidad. Sagacidad en el diccionario de la Real Academia dice pues, cualidades sagaz, ¿no? A ver si alguien puede ver en un diccionario, a ver, busca tú en el diccionario de la Real Academia, sagaz, ¿no? Para entenderle bien. ¿De Hebreos, amigo? Hebreos 5:11, ¿no? Fue la primera que... La advertencia contra la apostasía. Ajá, ¿Y sí. la que acabas de leer ahorita? Ahorita es Proverbios 1. Ah, Proverbios 1. Estoy prudente. A ver, entonces sagaz, a ver, espérate, ahí tenle. Dice Proverbios 1:3. Es donde me detuve ahí. Bueno, mencionaba dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, que son los principios universales, los principios de la palabra de Dios. Y fíjense, bajo estos principios se mueve la masonería. Bajo estos principios se mueven muchas doctrinas asiáticas sobre esto, sobre la prudencia, la justicia, el juicio y la equidad. Y mucha gente se mueve bajo estos principios sin ser cristianos. ¿Por qué? Hablo de los masones, porque los masones toman elementos bíblicos para vivir bajo ellos. Los masones y muchas otras doctrinas saben qué hacer para recibir bendición. Y como son principios universales de Dios, reciben la bendición. Un ejemplo claro es el amor. ¿Alguien tiene que ser cristiano para tener amor? No tiene que ser cristiano para tener amor. ¿No? Entonces hay mucha gente que puede tener amor en sus familias y va a recibir bendición. Entonces muchas doctrinas, enseñanzas, cultos, se mueven bajo estos principios: prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Y cómo los hacen? Pues a ellos le llaman el universo, la madre tierra, el aquel, el supremo, hay muchas cosas, ¿no? Pero se mueven bajo esto, el karma. ¿Qué es el karma? ¿Qué es el dharma? Lo que das. ¿Y el karma? Lo que recibes. Entonces si alguien dice, es que yo doy prudencia, doy justicia, doy buen juicio y equidad, pues doy cosas buenas, ¿qué voy a recibir? Pues cosas buenas. Entonces lo más triste es que el pueblo de Dios no hace las cosas que están escritas. ¿Sí? Bueno, me regreso entonces. Dice, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué quedamos que es sagaz? Prudente. ¿Qué más? Astuto, que prevé y previene las cosas. Sí, para dar toda esa inteligencia,
todo ese entendimiento, astucia a los simples. Los simples, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿quiénes son? Dice, los ignorantes, tontos. Fíjense, dice los seducibles. Seducibles. Entonces, dice, el mundo entero está en manos del maligno. O sea, tiene una influencia. Y cuando alguien no conoce de los principios de Dios y ni tiene principios, fíjense, vamos a hablar de una persona que ni tiene principios de Dios y ni en su casa le dieron principios. ¿Qué lo va a mover? Fuertemente el espíritu del mundo. La tele, los medios, ahora el internet, los amigos, la escuela, los compañeros, la influencia espiritual ancestral. Eso lo va a mover. Pero dice Dios, no, espérate. O sea, tú que dice, ¿por quién vino el Señor? Por estos que somos nosotros. Bueno. Esos no son inconversos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? O sea, inconverso todo es todo aquel que no ha recibido a Cristo. Los simples son los inconversos. ¿Estamos igual hablando de lo mismo? Sí y no. Ah. O sea, sí, ¿por qué sí? Porque porque en el buen ser, todo el que es inconverso puede ser tonto, pero no necesariamente, porque ahorita hablamos de que puede ser alguien inconverso, que tiene buena moral, buenos principios, buena educación, que tiene amor en su corazón. Entonces a lo mejor ese no es tonto, pero no tiene a Cristo, o sea, no es salvo. A lo mejor es inteligente, tiene buenos principios, buena moral, buena conciencia, por la educación que le dieron en su casa, ¿no? Pero no quiere decir que tenga salvación y vida eterna. Bueno, entonces, por eso el Señor, ¿por quién vino? Por estos mismos. Por estos mismos. Por los simples. Por los simples. Dice el seducible, el tonto. Yo era simple, amigo. Yo también, amigo, yo simple así. Bueno, porque lo dice vino por los enfermos, ¿no? Por los caídos, por estos. Me estaba llevando. O sea, por los enfermos espirituales, muertos. Dice por muertos espirituales, todo eso, ¿no? Entonces, nos dice eso el Señor. Dice, pero entonces la palabra de Dios le va a dar astucia, inteligencia, sagacidad a todos estos. Por eso decía, lo más triste es que entonces ya conociendo, contestando un poco más tu pregunta, alguien que ya se convirtió por la fe en Cristo, ¿puede seguir siendo un simple? Sí. Sí, Sí, claro. sí, así, Totalmente. totalmente. O sea, sí tuvo la fe para entender que Jesucristo es el Señor, el Salvador, que Él entregó la vida por los pecados, que murió en la cruz del Calvario, orar, reunirse, todo, pero puede seguir siendo simple. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra de Dios. Porque no la escucha, no la atiende, no la entiende, no la atiende, perdón, no la entiende y no la atiende y no la entiende. Son dos cosas distintas. No la atiende y no la entiende. O sea, nomás que, según lo que dice Santiago, dice, engañándoos a vosotros mismos. Entonces ahí está leyendo y ya, pero no. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí me voy a regresar. Entonces, todo parte de ser entendidos en la palabra de Dios para empezar a tener las riquezas. ¿Cómo vamos a identificar? Porque ahorita separamos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a entender cuáles son las riquezas en espíritu, en alma y en cuerpo? Pues con la palabra de Dios, ¿sí? Si no hay riquezas, hablamos que todo parte del reino espiritual. ¿Un choque partirá del reino espiritual? Una enfermedad, es una pregunta retórica. Es pregunta retórica, no te preocupes, para que no te conflictúes con la respuesta. ¿Quién sabe? El 99% de las veces, ¿sí? Una enfermedad, igual. El 99%. Hablaba con una hermana. Es que me duele la cabeza, es un demonio. O sea, es que me duele la cabeza, pero no he comido ni he desayunado y ando en el sol todo el día. Después dices, pues no inventes. O sea, pues te va a doler la cabeza. Hasta ahí, ¿no? A ver, entonces ahora, llevo ayunando, no estoy diciendo que lo que yo lleve ahorita. Llevo ayunando 2 días y no me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque uno sí, porque uno no. Bueno, entonces, por decir, cuando es algo inspirado por el Espíritu de Dios, puede sobrepasar todo ese entendimiento. También hay que saber entender en qué momento sí es algo espiritual. Por decir el ejemplo que le estoy diciendo.
Es que no he comido, no he desayunado, ando en el sol, me duele la cabeza. Es un demonio. No, compadre, pues es que ya se te bajó el azúcar o ya no has comido, pues come algo, ¿no? Oye, es que diario tengo un dolor de cabeza a cierta hora. Es que de repente no supe por qué, pero me enfermé. O se me está rompe y rompe todo, se me descompone, me pasa esto. Es algo espiritual. Dice el Señor Jesucristo, dice aún los demonios creen y tiemblan. Entonces todo, por eso hay que entender cuál es todo lo que todo parte del reino espiritual. Todo, sin ser legalistas. Hay algo que a veces no ayuda mucho, como dice el apóstol Pablo, todo el conocimiento académico no ayuda a la fe. Porque cuando tenemos demasiado conocimiento académico, el conocimiento académico y las ciencias son ciencias, tienen un porqué, una explicación, un camino del por qué son las cosas. Y la fe, cuando la quiero abordar de esa forma, no es fe. O sea, no se puede. A ver, entonces explícame cómo se multiplicó el vino. ¿Cómo se convirtió el agua en vino? ¿Cómo se abrió el mar en Egipto? Sí hay de muchas cosas milagros bíblicos, sí hay explicación científica. Sí hay explicación científica. Para el que quiere tratar de entender. Pero el que no le quiere buscar, dice yo creo y creo. Si es importante tener las dos, sí es bien importante. Sí es importante. Sí es importante en Corintios, Primera de Corintios, nos habla, porque oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Primera de Corintios 14 nos habla de eso. Cantaré en el espíritu, pero cantaré con entendimiento. ¿No? Entonces hay que hacer cosas espirituales, pero hay que entender cómo pasa. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es lo de la música. O sea, la música, dices, es que cierta música provoca algo en mi persona, en mi alma, en mis sentimientos y hasta en mi organismo. ¿Cuál sería la explicación? Pues es que la música de Dios. Es que está cantando de Dios. Y es que está invocando a Dios. Eso es espiritualmente. Pero científicamente, de acuerdo a la composición de esa música, la afinación de los instrumentos, las frecuencias de los instrumentos, las notas de los instrumentos, va a provocar algo en las células del organismo. Las frecuencias musicales, si son altas las frecuencias musicales, me van a provocar estrés. Si son más bajas las frecuencias musicales, me van a provocar paz, tranquilidad. Entonces, ese sería un claro ejemplo de que algo espiritual tiene una explicación científica. O sea, no nada más es porque, es que está hablando de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué el sonido del mar es relajante? O el sonido del bosque con una lluvia, ¿por qué es relajante? Porque tiene una frecuencia, los pajarillos, ¿por qué son relajantes? Es que están adorando a Dios. Pues yo no sé eso, pero son la creación de Dios, ¿no? O sea, pero tiene una explicación científica. Entonces, por eso, en el espíritu, pero en el entendimiento. ¿Bien? Bueno, ok. A ver, entonces vamos a ver. Lo que me va a enriquecer espiritualmente. Ahora sí, ¿qué enriquece espiritualmente? ¿Qué es espiritualmente? Mi comunión, mi intuición y mi revelación. Si yo tengo riquezas en esas áreas, yo puedo darle riquezas a otra persona. ¿Nos amontonen? ¿Qué me va a enriquecer espiritualmente? A ver, hermano siervo. Adorar a Dios me va a enriquecer espiritualmente. Hablo en el entendido de que lo que me van a decir, sabemos cómo se hace. Porque por decir, ahorita sí adoramos a Dios mediante la clase y la reunión, pero a lo mejor tenemos la música de fondo. Y musicalmente no estamos adorando a Dios, estamos aprendiendo, pero también es adorar a Dios. Pero hablando musical, tú te refieres musicalmente, ¿no? Sí. Musicalmente, que yo me detenga un rato para concentrarme en cantarle de mi corazón a Dios. Bueno, ahí mismo en adorar a Dios,
qué más entraría en adorar a Dios? Obedecer su palabra, ¿no? O sea, obedecer a su palabra. Que eso sería cumplir los principios de la palabra de Dios. Todos los principios de la palabra de Dios, si yo los hago, estoy enriquecido espiritualmente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo lo que sean los principios de la palabra de Dios me va a enriquecer. Honrar al Señor, honrar al Padre, ¿no? O sea, todo eso me va a enriquecer. ¿Qué más? Leer la Escritura. Y entre paréntesis pónganle tener revelación. No solo leer por verso. Pues puedo leer y me la puedo aprender. Y la puedo saber. Y si me preguntan, sí, mira, eso ya lo leí bien en Eclesiastés, no sé qué, 2:14. Y eso viene en cuarta de no sé qué, y en quinta de no sé qué, y en tercera de no sé cuál. ¿Me la puedo saber? Pero si no es revelación, pues no voy a saber ni siquiera en qué momento aventar ese flechazo que se requiere, conforme a esa palabra que me la hace. Entonces pónganle entre paréntesis, tener revelación. ¿Qué más? Orar. Orar. Clamar. ¿Será lo mismo? Orar que clamar. No, clamar ya es pedir algo en específico, no. Orar. A ver, vamos a ver la palabra. Mira, vamos al pasaje donde dice, clama a mí, yo te responderé, Jeremías. Clamarías cuando ya está cañón. A ver, pues vamos a ver. ¿Cuál? ¿Jeremías? Jeremías, no te rías. Dice así. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra clama dice así. Dice cara, raíz primaria, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Llamar fuera para, es decir, propiamente llamar por nombre, pero usada en una variedad de aplicaciones. Aclamar, anunciar, celebrar, clamar, cantar, convidado, convidar, convocar, dictar, y bueno, aquí viene una serie y viene una raíz primaria que dice 71:22. Encontrar sea accidentalmente o una manera hostil, acontecer, encontrar, sobrevivir. Bueno, y ahora vamos a ver la palabra orar. Espérense. Vamos a ver la definición del diccionario. Fíjense, clamar del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Exigir, clamar, venganza, justicia, llamar, quejarse, dar voces, este es el que se acomoda más. Dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda. O sea, por eso digo ya cuando ya está cañón, porque se lastimó. Como ya Espérame. Dicho de algunas cosas inanimadas. Emitir la palabra con vehemencia o de manera grave y solemne. Bien, ahora la palabra aquí mismo. No, en el Pentateuco. Vamos a buscar oro. No, pero es con acento A, porque si no es oro del otro oro. Génesis 20:17. Dice así, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Oró. Vamos a ver el diccionario de la Real Academia. Dice hacer oración a Dios, vocal o mentalmente. Hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. Rogar, pedir, suplicar. En el diccionario, en el Strong, dice así. Juzgar, interceder, orar. Juez, juicio, juzgar, hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar. Son muy similares, ¿no? Son muy similares. Pero el clamor es más intenso que la oración. La oración la puedes hacer en cualquier momento, ¿no? También el clamor. Pero el clamor ya va como con un enfoque, ¿no, amigo? Fíjate,
Ahí te va. El clamor no tiene tanto que ver con el enfoque, sino con la necesidad o con la inquietud que Dios pone en el corazón de la persona, de acuerdo a lo que esa persona tiene en su corazón. Si una persona es muy dura de corazón, si una persona tiene, ahorita vamos a ver esos 3 conceptos, anótenlos por ahí porque no se me olviden a ver si da tiempo. Soberbia, altivez, arrogancia. Los 3 vienen en la Biblia. Soberbia, altivez, arrogancia. Si una persona tiene rasgos, residuos de soberbia, altivez y arrogancia, no va a saber clamar. Porque para clamar al nivel que Dios necesita por alguna situación la que sea, no va a salir, no va a emanar. O sea, si tiene soberbia, altivez y arrogancia, Dios no puede operar en ese corazón que tiene esos residuos. Entonces, ¿esa persona puede orar? Sí, sí puede orar. Sí puede orar, pero no va a haber un clamor. Y ese clamor viene muchas veces, la gran mayoría, de la carga que Dios pone en el corazón de las personas por una situación, un lugar, un territorio, un acontecimiento que esté en presente o hasta en futuro. Hasta en futuro puede haber. El que ora en presente, por lo regular, ¿eh? El que ora en presente. O a muy corto plazo. O sea, va orando por cosas que van a pasar mañana, pasar. De sus propias necesidades de él o de la gente que tiene cerca. Y el clamor, cuando hay clamor ya hay revelación, hay sueños, hay visiones, hay otro tipo de necesidades que están ya lejos de las necesidades propias de la persona. El que ora, por lo regular, ora, como les decía, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. A lo mejor no es que sean solo cosas materiales, no me refiero a cosas materiales. O sea, puedo orar por mí, mis necesidades, las necesidades tuyas, las el trabajo, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis hijos, así como. Y el clamor ya va más allá. Ahora, ¿puede haber clamor por el de al lado? Sí. Sí puede haber por el clamor por el de al lado. ¿No? Pero si una persona, un creyente, tiene esos rasgos de soberbia, altivez y arrogancia, ¿sabrá clamar por el de al lado? No va a entrar al nivel del clamor que Dios quiere. Porque para clamar, ahorita no encontré la definición, pero clamar es rasgar el corazón. Gritar, clamar se rasga y se rompe el corazón pidiéndole algo al Señor. Ese es el clamor. ¿No? Bueno, entonces orar, por eso ya le pusimos orar, clamar, vamos a ver lo que enriquece. Orar, bueno, orar, entonces orar y clamar, ¿no? Eso es espiritualmente. ¿Sale? Bueno, ahorita si se acuerdan de alguna la anotamos, ¿sale? Y luego, alma. Bueno, todas las cosas del alma que enriquecen. ¿El amor? El amor, sí, pongan, el amor. ¿Qué tipo de amor? O más bien, a ver, ¿Sentimientos? emociones, sí, en el alma. ¿Cuántos tipos de amor existirán? ¿Uno solo? No, yo creo que varios. Varios, existen varios. El amor a Dios, el amor al hermano, Vamos a tu prójimo. el amor de esposa, el amor de hijo, el amor de amigo, el amor por la ciudad, el amor por... O sea, hay diferentes tipos, pero el número 1, ¿cuál es? Amarás a Dios por encima de todas. Ese es el número 1. Pues vamos a hablar del número 1, ¿no? Sí. Ya no me metan los demás. Pero con todo y eso, el nivel de amor hacia Dios, más bien el amor a Dios tiene diferentes niveles. Porque todos podemos decir, no, pues yo sí amo a Dios. Pero ya les voy a poner el ejemplo bíblico, ahí está. Abraham, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo. O sea, ya tener ese nivel de amor por Dios, donde dice, pues entrégame a tu hijo. Amor y de obediencia. Ya son otros niveles de amor. Y eso es lo que el Señor nos quiere transformar, en eso. Entonces el amor, ¿qué más? La fe. La fe. La fe, sí. ¿Qué más? La paz también.
La paz. Muchos de ellos tienen que ver con el fruto del Espíritu. La obediencia, porque la obediencia está en la voluntad y está en el alma. Eso también lo pusimos acá en el espíritu. Sí, pero hay la obediencia a la palabra de Dios. O sea, ¿un inconverso puede ser obediente? No, bueno, sí, pero a lo Sí. mejor a sus cosas. No necesariamente a Dios. No necesariamente a Dios, pero por decir, un hijo inconverso puede ser obediente a su papá y a su mamá. Sí, si tiene amor a sus papás, va a obedecerlos. Una esposa que tiene amor en su corazón, ¿va a ser obediente a su esposa aunque sea inconversa? Sí. O un trabajador inconverso, ¿va a obedecer a su patrón, a su supervisor, a su jefe? Sí. Aunque sea inconverso. O sea, entonces, todo eso enriquece, ¿no? ¿Qué más? La obediencia, la paz, la bondad, también, la bondad. ¿Dices que tienen que ver con los frutos del Espíritu? Algunos. Y otros con los dones del Padre. Porque los dones del Padre, ¿en qué momento vienen a la persona? Desde que nace. No necesita ser creyente. Búscame los dones del Padre. Los dones, fíjense, a ver, vamos a, vienen en, no, a ver. Sean no inconversos. ¿Dones espirituales? Sí, no, son los espirituales. A ver, ¿cuáles son? Pues. Pero, Sí, porque ahí viene, dice hacer milagros, todo eso, ¿no? palabra de ciencia, según el espíritu, no son todas esas, ¿no? Sí. Los milagros, profecías. No, son los que están en Romanos. A ver, espera. Diferentes según la gracia. Que nos Exactamente, Romanos 12, ha dado, de servicio, en servicio, 12, 6. enseñanza. Va, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, perdón, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, hasta ahí. Entonces, estos son los dones del Padre. O sea, Dios nos manda a la tierra, no nos manda pobres. Ya nos dio un don. Ya nos dio algo. Dios ya nos dio algo desde que nacimos. Dios ya nos dio algo. Por eso mucha gente es talentosa porque identifica las capacidades que tiene, aunque no sea creyente, aunque no sea cristiano, aunque no sea judío. ¿Pueden esos dones ensuciarse o estorbarse? Sí. Con la maldición ancestral, con la iniquidad, con la maldad, con la conciencia, con muchas cosas. El demonio y el espíritu del mundo y muchas cosas va a querer estorbar lo que el Señor ya le dio a la gente desde que nació. Desde que ya nació. O sea, alguien puede tener alguno de estos dones de dar. Por si aquí viene el de dar, ¿no? El de enseñar, el de presidir. Y pueden ser estorbados por su propio pecado de la persona o por un factor externo. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que esos dones son del Padre. Entonces alguien, aunque sea inconverso, va a tener la capacidad de dar, de ser desprendido, aunque no sea creyente. O va a tener la capacidad de enseñar. Simplemente los maestros, los que le llaman los maestros de vocación. Hay maestros que son, pero buenos, o sea, que dices, no, man, mis respetos para ese maestro, aunque sea inconverso, aunque sea brujo o hechicero. Más de lo que tienen que ver. O sea, aunque tenga el culto que tenga, tiene una capacidad de enseñar, porque ya es un talento que Dios les dio. Entonces todo eso, póngale ahí Romanos 12, los dones del Padre. Repito, esos dones o talentos sí pueden ser estorbados, pueden ser envilecidos. Eso sí, que quede claro, ¿no? Entonces nadie puede decir, no, pues es que yo no sé hacer nada, Dios me mandó así y todo. Pues.
dones o talentos, o qué más, ¿cómo más se llaman? Carismas, ¿no? Dones o carismas o regalos. Los dones, carismas o regalos, ¿cuánto cuestan? Nada. Nada. ¿Cómo los da el Padre? Gratis. Dice ahí, según la medida de ¿qué? De la gracia. Dice así. Según cómo le caiga. Pues no como bueno, sí, según lo que el Padre tenga designado para cada quien. Porque esos talentos, dones, habilidades, carismas, regalos, Dios se los da a alguien con un propósito. Y Dios sabe para qué van a ser utilizados. Perdón. ¿Cierto o falso? Dios sabe. O sea, Dios sabe. Dice, a ver, mira, aquí en este lugar pues, necesito poner a una persona que sepa hacer esto. Y Dios lo manda. Hablando de los dones del Padre. Igual manera, los dones espirituales o los dones de Cristo, también Dios dice, aquí necesitamos un maestro. Aquí en este lugar se necesita un maestro. O necesitamos un pastor, necesitamos un intercesor, necesitamos un guerrero. Aquí en este territorio se necesita un guerrero. Voy a dar un regalo a ese territorio. Voy a dar un regalo a ese grupo de personas. Voy a dar un regalo a esa familia. Entonces imagínense el regalo que mandó Dios a la tierra cuando mandó a Cristo y que los judíos los rechazaron. Así podemos ser nosotros también. Que Dios nos pone en nuestra familia. Dice, a ver, en esa familia sí están bien tronados todos. Pero este me cae bien. O no sé cómo diga Dios. No sé si me cae bien o lo voy a utilizar. Dice, instrumentos me son. O sea, Dios los escoge por algo. O esta persona, o esta personita, pum, ese lo voy a poner. Y la familia rechaza el evangelio. Es como un mal común, no sé si necesario, pero es muy común, porque hasta el mismo Señor Jesucristo lo padeció. Y viene la frase hasta de proverbios chinos, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, es un proverbio bíblico, bueno, es una palabra de la escritura, pero también viene un proverbio milenario chino, ¿no? Oriental, que también es lo mismo. O sea, todos se tienen que ir a otro lado, porque en donde los ponen, no aprecian el talento que tienen. Asimismo, los talentos que Dios ha dado, los de Cristo, los espirituales y los del Padre, tampoco la gente a veces no los quiere. ¿No? Bueno, y ahora en el cuerpo. Aquí sí podemos meter los materiales, en los del cuerpo. Como los materiales. Los materiales que enriquece. El dinero. Pero a ver, sí. El trabajo. El trabajo. O sea, si dices dinero, sí, pero ¿dónde vas a sacar dinero? Del trabajo. Honesto. Trabajo honesto. Trabajo honesto. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Cuidarse, ¿no? Cuidar mi cuerpo. ¿Qué más? No tentar al Señor. Cuidar mi cuerpo, pues sí, es que mira, por decir, cuidar el cuerpo puede entrar en no pecar, porque ¿cuál es el chalán del pecado? El ejecutor del pecado, ¿cuál es? El cuerpo. Cuidar el ambiente en el que estamos. Cuidar pues sí, a lo mejor, sí, también, sí. No, yo me refería a no aventarse del ponji o del paracaídas. Es cuidar el cuerpo, sí. Por eso, no, Sí, o sea, ponle no tentar al Señor, a ver. Sí, porque dices, me voy a comprar una motoneta. Espérate, no te tentando al Señor, tranquilo, compadre, mejor vete en tu carro, porque si no, tremendo empujón hubiera salido volando. ¿Qué más? Bueno, dice cuidar el ambiente en el que estamos, trabajar, ¿qué más? Estudiar, ¿no? A lo mejor adquirir habilidades, desarrollar capacidades, intelectuales, ¿no? O habilidades manuales, habilidades intelectuales o habilidades manuales. También, ¿no? A lo mejor eso también me va a enriquecer, porque dices, bueno, a lo mejor, pues ese sabe de electricidad, ¿no? O ese sabe de plomería. Lo que podría ser contrario serían los afanes, ¿no? Que empobrecen. Por eso estamos viendo lo que enriquece. Por eso estamos viendo lo que enriquece. Todo lo que sea contra... O sea, si alguien no tiene esas capacidades, en automático, ¿qué hace?
tiene lo contrario. Empobrece. Tiene lo contrario. Por eso vamos bien. Trabaja Te lo, en esto, te lo trabaja en pongo esto. así fácil. ¿Es necesario decir que alguien no, revisar en la cartera a alguien para saber si es pobre o no? O sea, si alguien no tiene dinero, ya ni siquiera le tienes que decir, pues es pobre. ¿O sí? Es que no tengo dinero. Pues es que hay muchos que aparentan, ¿no? Casi visten muy bien. todo eso. Vamos a verlo así. ¿Cuánto dinero tienes tú? 100. ¿Tú? 0. En automático ya sé que ¿qué es? Pobre. Hablando financieramente, ¿no? Sí, hay las riquezas en el espíritu y el amor y todo. Estamos hablando financieramente, dice, este tiene, este no tiene. Entonces, el que no tiene estas características, en automático, ¿qué es él? Pobre. Y vimos como principio, el que no enriquece, o sea, el que no es rico, pues es pobre. Y el que es pobre, ¿puede enriquecer a otros? No. No. Así de sencillo. Pero pueden empobrecer a todos. Sí, sí, pues claro que sí. Sí, puede empobrecer a otros. Pues ahora sí que ese es el tema. Pues sí, por eso hablé de riquezas. Porque podemos hablar de lo que empobrece, pero ya lo vimos cuando hablamos de la deshonra. ¿Se acuerdan que hablamos de la deshonra? Todo lo que deshonra empobrece. La división, la rebeldía, la desobediencia, todo eso empobrece. Entonces ahora vamos a ver mejor lo que enriquece. Para concentrarnos y ir a ver cuáles tengo yo. A ver, ahora revisen, léanlos ustedes mismos. ¿Recuerdan la listita que hicimos? Empobrece, sí, pero eso sí, eso tendría en cuerpo, en el cuerpo, sí, las malas palabras, la maledicencia de boca. De enriquecer, ¿no? ¿Cómo? Ahorita estábamos apuntando por lo de enriquecer, ¿no? Bueno, pero entonces pon cuidar la boca, más bien cuidar mi lenguaje, cuidar mi lenguaje. ¿Decir tonto está mal? Tonto, así la palabra tonto, pues no, Idiota, sí. pues ya es más fuerte, pues ya son insultos. A lo mejor se lo merece, pero pues no, dile, mencito. Que No, depende menso. de la circunstancia, ¿no? Es que fíjate que depende mucho de la emoción o de la intención. Porque lo dice el Señor, dice que Él pesa y juzga las intenciones del corazón. ¿Qué le puedes decir? No sé, si le toca Idiota, compadre, pero bueno, también es una palabra medio fea, pero bueno, pero lo que va a juzgar el Señor Pero como eso no se lo puede decir. es la intención, es la intención del corazón. Ay, es que está No es lo que me dijo, es cómo me lo dijo. Pero eso ahí entra, por decir, ahí entra el dominio propio. Entonces alguien tiene dominio propio, Ahí entra en el alma. entra en el alma, por eso le puse en el fruto del espíritu, ¿no? Por eso les dije, está muy relacionado con el fruto del espíritu. Si se dan cuenta, ¿qué es lo contrario al fruto del espíritu? Pues la obra de la carne, pleitos, celos, contiendas, pero ahorita estamos poniendo lo que enriquece. Entonces el dominio propio me va a ayudar a decirle, ahorita lo vemos. No, mira, no seas así, mira, ven. O sea, sí, la regaste, compadre. Pero y entonces cuando hay la riqueza espiritual, le tiene un impacto hacia la persona sin que uno le diga. Muchas veces. O sea, a veces uno no le tiene que decir a la persona paz, sino que lo que sale espiritualmente de la persona le va a dar un impacto. Tanto una exhortación, muchas veces, una exhortación, un consejo, un regaño, una felicitación, cualquier cosa que venga del corazón y en el espíritu, le va a impactar a la otra persona. Muchas veces estoy hablando. El Señor habla dice en lo que leímos de Lucas y de Mateo, dice cabecidura, ¿no? Dice el que oyere y no pusiere por obra lo compraré, un cabeza dura, tonto, necio. Y habla de dura cerviz. O sea, hay gente que que aunque le digas la cosa fuerte, no la va a entender. O sea, ni con bolitas, ni con palitos, ni con un zape. ¿De acuerdo a qué? A la dureza del corazón. ¿No? Entonces, bueno, todo eso enriquece. Ahora, a ver, fíjense. Esto ya nomás quiero que me lo digan, es un recordatorio porque ya vimos qué tipo de riquezas hay. ¿Qué tipo de riquezas hay? De igual forma, riquezas en el espíritu, riquezas en el alma, riquezas en el cuerpo y riquezas financieras.
y riquezas financieras. Entonces todo esto, ahora sí en general, todo eso me va a todo eso me va en general a enriquecer las 4 áreas de mi vida. Todo esto. Todo esto. ¿El amor me puede enriquecer financieramente? Sí. Sí. El amor puede enriquecer financieramente, sí. Sí. Porque dice que el Señor, que el salario de los dos es mejor que uno, ¿no? ¿Cómo? Dice el Señor. A ver, no, El pero no salario- te escuché. Es que dice que el Señor, que el salario de los dos es mejor que uno solo. Cuando hay amor. Por eso, Cuando hay amor. cuando hay Sí, cuando hay amor, dices, sí, pues órale. Cuando no hay, No, pues no. pues este es mío, este es tuyo. Sí. Ya, No, pero estamos hablando de sí, en el buen ser, el amor, sí, exactamente. Fíjate, mira, un ejemplo muy claro es el amor de los padres hacia los hijos. Cuando te bendice. Cuando te bendicen de corazón y te tienen buenos deseos, los padres, te van a enriquecer y te va a ir bien. O sea, te va a enriquecer y le va a ir bien a la persona. Cuando por alguna situación hay rechazo, desprecio, porque eso hay muchos padres, por muchas circunstancias, ¿no? Porque el hijo fue concebido en un mal momento, porque no lo esperaban, porque el papá se fue, porque por muchas cosas, a lo mejor es un hijo no deseado. Y entonces desde que está en el vientre de la madre, ya es pobre. Imagínense, todavía ni nace, ahora sí como si todavía ni nace la criatura, y ya es pobre. Porque también los padres, así lo vemos que es de responsabilidad, pero a lo mejor no lo hacen con ese amor, ¿no? Que debería de ser. ¿Qué? Y por eso no los bendecimos. Pero ¿en qué punto hablas? Pues sí, en todo. Estamos hablando desde que está engendrado. Sí, Desde que está engendrado, puede ser distintas circunstancias. Ay, ahorita no quiero tener un hijo, pues ya vamos a tenerlo, pues ya que... Ay, yo he conocido, pues llegué a platicar con con chica o mujeres, que hasta se llegaron a pegar en el vientre del coraje que tenían de estar embarazadas. Muchos dejan a la mujer embarazada y se huye el varón. O sea, se va, dice, no, yo no sé, a mí no. O deciden abortar. Bueno, pues estamos hablando del que sí nació, a ver, ¿no? O a lo mejor, fíjense, a lo mejor fue concebido de una relación así X. ¿Quién sabe quién es el papá? ¿No? O a lo mejor los abuelos, ¿no? Ya saliste así, empiezan a maldecirlo. No sé qué. Y ya tuve que dejar de estudiar porque tuve el hijo. Por todo eso, ya desde ahí lo están empobreciendo. Lo están empobreciendo. Porque esa persona que no tiene en su corazón para darle amor. Hay muchas mujeres y muchos hombres que dicen, no, pues no. Mujeres, vamos a hablar de las mujeres, no, porque está en el vientre. Pero también es bien importante porque el varón viene de los lomos. Pues dice, no, pues aunque tenga que trabajar, aunque tenga que hacer esto, pero a mi hijo no le va a faltar nada. Y sí, si el papá no lo quiere, si el papá no quiere, no, yo me voy con él. No, si no quiere ya es su responsabilidad, yo me voy porque es mi hijo. Y tienen ese amor. O sea, hay amor en sus corazones y pelean y todo. Y entonces desde ahí, ya cuando nacen, pues con el amor que les dan, se les abre las puertas. El amor enriquece. Yo siempre lo he mencionado. Yo he leído y he visto muchos videos y muchas de historias sobre todo de deportistas ya reconocidos que solamente tenían mamá, pero se expresan muchos de ellos de maravilla de sus mamás y nada más tenían mamá. No, mamá, y muchos dicen, no, yo quería tener éxito para comprarle su casa a mi mamá. Y lo primero que compré fue le compré su casa a mi mamá o a mis papás, ¿no? Dice, lo primero es que, porque tenían ese amor, le sembraron ese amor. Entonces ese amor les abrió los cielos, porque el amor ¿de quién es? Es de Dios. Entonces ese amor que proviene de Dios le abrió la puerta, la bendición, los buenos deseos, ojalá, amigo, a lo mejor la persona ni sabe orar, ni es creyente, ni es cristiano, ni nada, pero el amor que tiene le lanza buenos deseos. Es como cuando decimos, profetízale, pero el amor que le tiene una mamá, el papá, estamos hablando de padres, a ese hijo, ojalá le vaya bien en su entrevista de trabajo. Dios conoce el amor y se le van abriendo las puertas. Y cuando no, pues pura batalla de él, amigo. Ya le robaron, ya le quitaron,
porque desde que estaba en el vientre fue rechazado, ¿no? Entonces, el amor enriquece. ¿Qué otra cosa estábamos mencionando? ¿De qué? De lo que enriquece. Ah, bueno, que les decía, todo eso me va a dar riqueza. Ah, decíamos que si el amor me podría dar riquezas financieras, que todo eso me va a dar riquezas o pobrezas financieras. También, ¿no? A ver, por decir, si no cuido mi cuerpo, si no cuido mi cuerpo, tarde o temprano me voy a enfermar y me voy a gastar mi lana que tengo. Al revés. Y ahí voy a empezar. El pecado empobrece el pecado. O sea, todo lo contrario a eso me va a empobrecer. No me voy a meter al detalle de que, los quiero, lo podemos ver la siguiente. Ahorita voy a mencionar algunas, pero todo lo contrario a eso me va a empobrecer. La pelea, que sería la obra de la carne, empobrece. Sería en cuerpo, ¿no? Obra de la carne. La obra de la carne, sí, la obra de la carne puede ser en el alma o en el... No, acá ponla en alma. Ajá, sí, pleitos, contiendas, todo eso me va a empobrecer. Lo que trae uno dentro. La división También. empobrece. Dice, y todo lo podemos sacar como conceptos bíblicos, ¿no? Toda casa dividida no prevalecerá. Todo hogar yo será sola. Entonces todo eso va a empobrecer. La rebeldía empobrece. La desobediencia empobrece. La rebeldía. Si quieres, las ponemos la siguiente. Sí, porque está en nuestra voluntad, ¿no? Está en la voluntad, todo está en el alma, en obedecer, no, todo eso va a empobrecer, ¿no? Bueno, la brujería. También, hermano. La brujería, cuando uno la hace, pues a lo mejor va a enriquecer momentáneamente. Y algunos otros, ni les va a dar nada. Cuando alguien la practica, porque ya hablamos que mucha gente va y busca el favor de brujos, de cosas espirituales, por 3 cosas: dinero, amor y salud. Bueno, la cuarta sería eso de protección, porque ya eso se da mucho, ¿no? Que van a buscar drogas, protección, y quiero ser famoso y bla, 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 bla. Pero principalmente es dinero, salud y amor. Ah, es que quiero a esa mujer, quiero a ese hombre, o ya me dejó, que regrese, o que no se me vaya, bla, bla, bla. Es que estoy enfermo, no se me quita nada, ya fui a todos los doctores y bla, bla, bla. Y pues no tengo trabajo, quiero más dinero, quiero ser famoso, quiero acá el pacto con no sé quién para ser el mejor reggaetonero y todas esas cosas. Y para tener éxito, fama, dinero y fortuna, mujeres, sexo y rock and roll. Entonces, eso empobrece a largo plazo, ¿no? Y cuando nos hacen o cuando nos lanzan, va a ser para lo mismo, para robar el dinero, para robar la salud y para robar el amor. O sea, fíjense, cómo cuando esos son los 3 objetivos de un ataque espiritual. Esos son los 3 objetivos principales de un ataque espiritual de brujería y de hechicería: robarme en mi dinero, robarme en mi salud y robarme en el amor. Muchos en el trabajo, ¿no? Para que no les vaya bien. No, sí, vamos a hacer brujería para que no encuentre trabajo, para que lo corran, para que pierda su dinero, para que se le acabe. Hasta con unos compañeros de trabajo, ¿no? Para que se enferme, En el amor a otras parejas. o para que se divorcie, para que se pelee, para que encuentre otra mujer. Por eso lo primero que hablamos era de que todo proviene del reino espiritual. Triste y desafortunadamente mucho creyente no está sabiendo utilizar las herramientas tecnológicas a bien. ¿En qué sentido? En que ahora tengo una necesidad de saber algo, ¿y qué hago? Puedo utilizar la herramienta. ¿Está mal o está bien? Está bien. Está bien hasta cierto punto. Ahora bien, ¿Google me va a dar la revelación? No. Entonces mucho creyente ahora busca un concepto, incluso un concepto bíblico, rápido, una interpretación, pero no va a haber revelación. La revelación, ¿cómo viene? Por el escudriñar la escritura. La revelación viene por la vivencia. El crecimiento viene por la experiencia. También será por el anhelo que uno tiene de saber las cosas. ¿Qué? Dios ve y le da a uno la revelación. Sí, también. Pero a ver, ¿cómo alguien quiere saber algo pero no quiere tener la experiencia?
sea, la experiencia espiritual de esa cosa. De esa. No, pues yo creo que si lo anhela, pues sí quiere tenerla, ¿no? A lo mejor no la quiere tener. Yo pienso que sí. Solo por... A ver, hablando de la experiencia, a ver, les voy a poner un ejemplo. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero crecer y quiero hacer guerra. Dice el Señor, pues te voy a echar un ataque espiritual. ¿A quién le toca? ¿A quién le gusta un ataque espiritual? Ah, bueno. Ah, sí, yo creo que en eso sí es. Ah, a lo mejor sí, ya, uno- otra cuestión. por eso. Porque a lo mejor O unos ¿qué te quieren refieres con crecerse, quieren ser muy valientes, ¿O qué te pero refieres? otros- Es que no es que sea valiente, es que no es que sea valiente. Toda la iglesia debe ser adoradora. Todo el cuerpo de Cristo debe ser Que adoradora. no todos tienen el carácter para eso, ¿no? No, porque dice que cuando habla de carácter, habla de que nos tenemos que parecer a Cristo. Entonces, a ver, entonces el Espíritu Santo, Y a lo mejor los que no le entramos tanto a la guerra, ¿sí? no, pues porque entonces no hay porque no están buscando. A ver, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Dentro de las verdades, a ver, hermano siervo, dentro de las verdades, Efesios, no tenemos lucha. Las verdades, a ver, las verdades, ¿dónde las encontramos? Las verdades eternas, ¿dónde las encontramos? En la palabra. En la palabra de Dios. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Dime una verdad espiritual de ataque y de guerra. Léemela, por favor. Efesios, armadura. Voy, estoy escuchando. Jolines. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, Esa es una verdad. contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ah, Entonces yo creo que también viene siendo la cualidad de unos que no quieren entrarle a... es un diseño, fíjense. Dice Juan, así que anoten las citas, Juan 16:13. Lo queremos disfrazar. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Con qué? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sabrán del Espíritu Santo? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todas las cosas, dice, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. A ver, fácil y sencillo. Tú misma. ¿Cuántas personas han venido aquí a sentarse a pedir liberación? ¿Cuánta gente ha hablado por teléfono a pedir liberación, ayuda de guerra, de intercesión, que son cristianos? Y entonces, ¿de quién es principalmente la responsabilidad de hacer esa batalla? ¿Mía o primeramente era de ellos? Ellos. Hay un cuerpo y el Señor pues, Sí, el Señor nos a lo mejor a un nivel así nosotros podemos orar por nosotros mismos ya cuando vemos... pero que ni no, siquiera a lo mejor bueno, ayuda. pues lo primero serían nosotros mismos, pero por si es que mi mamá, mi papá, mi hermano, y ayuda para otros, porque no saben, no pueden salir adelante. Pero yo creo que lo primero es aprender a orar por uno mismo, ¿no? Por eso, pero si la persona, sencillo, si no pueden echar un chango de sus propias personas. Mucha gente no hace guerra porque tiene influencia de espíritus malos, de pecado en su vida. Cuando uno ora para que espíritus... Primero hay que santificarse con la palabra. O sea, es que se tiene uno que santificar con la palabra. ¿Cómo me santifico con la palabra? Siendo hacedor. No, leyéndola no. Siendo hacedor de la palabra. Dice, oyó y puso por obra. Entonces cuando oigo y pongo por obra, ya tengo capacidades. O sea, ya me santifico. Y de acuerdo a las necesidades de cada quien, pues tiene que ir aprendiendo. Pero toda la iglesia, porque ahí está una verdad. ¿Hay guerra o no hay guerra? ¿Cuánta gente que sí ora, que hasta sirven en la iglesia o que hacen cosas, puede estar enferma, puede estar oprimidos y no salen adelante porque no saben guerrear? ¿Cómo se conquista? Peleando. O vas a llegar y le vas a decir, ay, oye, ¿sabes qué, Satanás? Pues es que suelta a mi hijo, ¿no?
O sea, ya el chance, ¿no? O ya dame esos diezmos y ofrendas, o ese trabajo, o ese bono, o ese empleo, o ese negocio que pues es mío, ¿no? Ah, Caifás, no, ya, mochate tantito. Ah, sí, te va a decir, sí, sí, pásale, llévatelo, no te preocupes. Llévate a tu esposa, llévate a tu hijo, llévate el territorio, no te preocupes, aquí yo... Si en el pedir está el dar, Satanás no va a decir eso. ¿Sí? Entonces, sí es una forma de poder entender por qué alguien no puede, no está a un nivel de guerra. Otra, fíjense, otra, también, híjole, bueno, Abraham. Abraham es una figura de un intercesor. Abraham es una figura de Cristo. Abraham intercedió por muchas personas, territorios, pueblos, naciones y todo. Pero vamos a hablar de Lot. Abraham intercedió por Lot, sí o no. Y Lot, que era creyente de Dios, ¿tenía el mismo nivel que Abraham? No. O sea, Abraham, pues le ayudó con su tarea. Entonces así a veces hacemos. A ciertos niveles les hacemos las tareas a otras personas y no permitimos que haya un crecimiento. Por eso se supone que son las casas y las reuniones, para que todos empecemos a avanzar y avanzar y avanzar, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Si alguien definitivamente no conoce el reino espiritual o no sabe cómo se mueve, le dices, ay, sí, hazle tú. No, pues entonces dices, no, no te pases, porque tú sí sabes y él no sabe, pues enséñale. Eso también nos va a demandar el Señor a la gente que sí sabe. Que digan, a veces esto es espiritual, pues enséñale, explícale, dile cómo está la jugada. Y eso ya lo hemos hablado, no lo hacen en muchas iglesias, no explican bien las cosas. O sea, mucha gente, pastores y ministros sí saben cómo funcionan. Y toman ese conocimiento para su beneficio. Como la imposición de manos. Como la imposición de manos, y viene y les... Yo creo que también quieren que la gente dependa de ellos. Por eso, sí, exactamente. O sea, la imposición de manos es para dos cosas. Bueno, principalmente para imponer autoridad, bendición, liberar y muchas cosas. Pero también captura a la gente. Entonces les imponen las manos, ya los capturan espiritualmente. Ya es mío. Pero ellos sí tienen el conocimiento espiritual. Y no saben. O sea, no saben los otros que ya quedaron capturados. Sí, pues solamente una persona que verdaderamente esté buscando. O utilizan la palabra a su favor para manipular a la gente en sus emociones. Bueno, tarea entonces, soberbia, altivez y arrogancia. Definiciones, anótenla ahí. Definiciones de soberbia, altivez y arrogancia. Hay que buscarlas. Bueno, a ver, entonces ya identificamos esas cosas. Vamos a orar por estas cosas. Primeramente, que la humildad, pongan en la humildad. En el alma, en el alma. En el alma, está en el alma. No, porque todo lo que tenga que ver con nuestro El carácter, corazón, la ajá, voluntad, la ¿no? humildad, la humildad. La humildad genuina. Esa enriquece. Bueno, es que comunión viene orando, cantando, leyendo. Pero la humildad enriquece. La humildad genuina enriquece. Ahora vamos a ver ahí de todas esas cosas. A ver, ahí porque tengan su hoja. Tengan su hoja. Y a ver, repásenlas. Denle una leidita a ustedes mismos. No me la lean a mí, lean a ustedes. Bueno, y así como la van leyendo, pues vayan viendo a ver cuáles tienen cada quien. ¿Va? No me las digan a mí. Pero con sinceridad, ¿eh? Ahora, si tenemos algunas, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Podemos ir enriqueciendo. Pero si hay poquitas o no hay, pues vamos a ser pobres. Y un pobre no puede enriquecer a otro pobre. Por lo general en una cárcel, pues es el que es prisionero es pobre y el de al lado es igual de pobre. Es igual, ¿no? O sea, un pobre no puede enriquecer a otro. Un ciego no puede sacar a otro ciego, no puede guiar a otro ciego. Entonces, pero es una obligación dejar de ser pobre. Yo sí he visto, y
ciego, otro ciego. Ah, sí, 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 yo también los he visto en el centro, que ahí va, el que es más hábil con el bastón, va guiando al otro, van hasta ¿Sabes la, que en el metro tienen unos varios? hasta la 3 van guiando. Bueno, porque es lo que hablábamos ahorita en el banco, es la, ¿cómo dijiste? La mexicanidad, Mecanismo. el mexicanismo, que cuando no hay otra cosa, dices, pues ¿qué hago? Pues nos ayudamos entre nosotros. O sea, cuando no está el que debe ayudar en el banco, pues a ver, yo le ayudo al cajero. Pues, ni modo. Pero en el buen sentido o en el buen ser de la escritura, un ciego no puede guiar a otro ciego. Un cautivo no puede liberar a otro cautivo. A lo mejor pueden organizar la fuga entre los dos, ¿no? Pero hablando espiritualmente, dices, pues vamos a ponernos a orar, ¿no? Pues mientras están adentro están Pero igual. si adentro están cautivos, un pobre no le puede dar de comer a otro, ¿no? O sea, todo es de lo que tengamos, pues, gloria a Dios. Que se reafirme, que sea genuino y que crezca. Y de lo que no tenemos, pues hay que pedirlo al Señor, porque si no somos pobres y empobrecemos nuestra vida, nuestra casa y a nuestra familia y nuestro territorio. Y dejamos de ser lo que Dios dice que debemos de ser, que somos reyes y sacerdotes. Imagínense el rey de los pobres, imagínense. No creo que ¿El Dios... que es más pobre? Oye, pero también Pobre. todo No lo creo que contrario, sea- no ¿no? creo- Porque luego los pobres son los que comparten más que los ricos que tienen, luego no quieren dar. Ah, bueno, pero eso, Por bueno. la forma en los que los educaron, ¿no? Sí, sí, puede ser, sí, pero puede ser pobre financieramente, pero puede ser rico de corazón. A lo mejor tiene el don de dar, ese don del Padre, que a lo mejor no tiene riquezas para compartir, pero tiene un bolillo, y como tiene el talento de compartirse, pues te doy la mitad de mi bolillo. Puede tener otro tipo de riquezas, pero hablando de todo, pero es pobre financieramente. Porque imagínense, porque una persona, por si los que andan de indigentes, luego yo los veo y digo, bueno, ¿qué habrá ocurrido en la infancia o los papás de esta persona? ¿Cómo lo habrán maldecido que acabó aquí en la calle, durmiendo en la calle o drogándose? O sea, ¿qué pasó en su vida? O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo trataron? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese niño, a ese joven, a esa mujer, a ese hombre, para que esté así en esta circunstancia? ¿No? O sea, lo han de ver odiado, maldecido. Entonces pasa más gente y los maldicen. En lugar de bendecirlos. No sé para allá, bola de marihuanos, viejas no sé qué. En lugar de bendecirlos. También a causa de brujería pueden terminar así. A causa de brujería pueden acabar así. Uno de los de un... ¿Cómo se llama? De los del parque. ¿Gonzalo? No, el otro. No No me acuerdo cómo se llama. Uno de los señores de los del parque, que de los que siempre me hablan. El que menos toma. Ese señor me dijo, yo tenía una fábrica de ropa. Y hasta me dice, yo estoy aquí, pues, que tenía su bocinita de Soda Stereo, con los Beatles y eso. Este señor, yo un día hablé con él, oré por él y todo. Me dijo, yo aquí vivía, dice, aquí a la vuelta, dice, por eso ando aquí, yo aquí vivía. Dice, yo aquí, y a la vuelta tenía mi fábrica de ropa. Con mi hermano, dice, pero un día se murió no sé quién, algo así, y me empezaron a hacer cosas, se empezaron a pelear y metieron con un abogado, dice, hasta me dejó mi esposa y mis hijos, me quitaron la fábrica y me sacaron por fuera. Me enfermé feamente, le hicieron brujería. Y pues el señor no supo defender, y ahí anda de indigente, duerme en el parque, y, o sea, entonces, imagínate, o sea, si no así de la nada, llegó a ese punto. Todo tiene que ver con lo espiritual. La brujería y el hechicero hasta que son cosas espirituales. Pues a veces uno no se sabe defender. Se supone que el Señor nos llama para defender, conquistar, pelear y vencer. Arrebatar, aplastar y destruir. Para eso nos llama el Señor. Entonces, si hay un porqué de las cosas, vamos a orar. Vean, pongan su mente. Dice, puestos los ojos en Cristo el Señor. Fíjense, todos esos elementos, me quedo corto, los tenía Cristo aquí en la tierra. Digo, me quedo corto porque seguramente tenía todos los de la perfección. Aquí solamente mencioné algunos. Todo tenía eso, ¿no? No era pobre financieramente, como nos lo pintan en los dibujitos. Tenía sus túnicas, convertía cosas, tenía la fe, el amor, ¿no? Tenía la comunión con el Padre, todo eso y más lo tenía el Señor Jesucristo. Y nosotros a quién tenemos que parecernos, o tratar de parecernos al Señor Jesucristo. Si imitamos a un siervo de Dios que imita a Cristo,
indirectamente imitamos a Cristo, ¿no? Así es, lo decía Pablo, ustedes háganle como yo, porque yo lo aprendí de Cristo. Entonces cuando Pablo dice, si ustedes hacen lo que yo hago, no es que me imiten a mí, es que están imitando a Cristo, porque a mí lo que yo les enseño, me lo enseñó Jesucristo. Entonces indirectamente, pero tenemos que buscar imitar al Señor Jesucristo, y todas esas características y más las tenía el Señor Jesucristo. O sea, no vean de que, híjole, es que dice el hermano que hay que hacer así. No, las tenía Cristo. Y si somos cristianos, somos pequeños, ungidos, somos seguidores o discípulos de Cristo. Entonces Él vino, por eso dice, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, ¿no? Entonces todas esas riquezas que Él tiene, las despojó, las dejó, o sea, las entregó, véanlo así, todas esas características y más, nos las regaló en la cruz del Calvario. Imagínense todo eso, júntenlo, y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario les dijo, órale, ahí está, sabiduría, comunión, inteligencia, obediencia, la sangre, mi sangre, el amor, la fe, todo eso y más, estaba a disposición para el que cree. Pero como dicen Proverbios, tiene que ver con entender, hacer y seguir la Escritura. Tener revelación es muy importante. Pero vamos a ver, yo voy a orar y ya lo que tenga cada quien, pues chido, ¿no? Úsenlo. Lo que tengan, úsenlo. Y lo que no tengan, pues pídalo al Señor. Y también hay que identificar las cosas que son contrarias a esas. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra que nos has dado de gobierno y de reino. Que cada uno con humildad delante de tu presencia agradezcamos, Señor, los dones, talentos, habilidades que tú nos has dado, Dios Todopoderoso. Que si nos has dado algún crecimiento en espíritu, en el alma, también en el cuerpo o financieramente, sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, porque todo proviene de ti y todo regresa a ti, Señor. Aún el amor que nos diste, Señor, también debe regresar a ti, la sabiduría, la enseñanza, todo debe regresar a ti, las finanzas también todo debe regresar a ti, Dios Todopoderoso, porque todo proviene de ti. En el nombre de Jesucristo, que toda carencia, Señor, todo lo que sea contrario a estos principios genuinos de tu palabra, Señor, todo aquello que no tengamos de estas características, Señor, sea puesta por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Si hay que trabajar con obediencia, con disciplina, con exhortación, con obediencia, con santificación, con guerra espiritual, Señor, con unción delante de tu presencia, que sea por el poder del Santo Espíritu, Señor, con clamor de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, anhelando la estatura del varón perfecto. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso, y que a lo largo de estos días pueda haber revelación, visiones y sueños, entendimiento de tu palabra para comprender lo que tenemos, y de aquello, Señor, dar las gracias, y de lo que no tenemos, no solamente orar, sino clamar, conforme a la medida que pongas en las necesidades espirituales en el corazón de cada uno. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.